Muchos sectores de la economía están golpeadísimos por la pandemia de COVID y la crisis económica que generó, pero también por una serie de medidas que el gobierno federal tomó desde el primer día que llegó al poder, el 1 de diciembre de 2018. No podemos engañarnos. El primer año de la administración del presidente López Obrador, el país, la economía decreció. Después vino una pequeña recuperación en 2019 y después un azotón en 2020 y las cosas no parecen estar mejorando porque aunque nos quieran presumir que vamos a crecer el 6-7%, pues no es cierto porque la mayoría de los analistas están diciendo que si crecemos 6% a duras penas y la mayoría están inclinando por el 5.3, 5.5% de crecimiento este año. Entonces estamos hablando de sectores muy golpeados y uno de esos sectores terriblemente es el de la vivienda, mi querido José Luis. Fíjate que la semana pasada, Eduardo, salieron cifras duras de un producto que se llama la cuenta satélite de la vivienda. Y la cuenta satélite de la vivienda es una cuenta de 7 cuentas que ya tiene el INEGI y que nos permite conocer la aportación al total de la economía nacional, esto es al PIB, y el aporte de cada una de las actividades que lo componen, el empleo que se genera, los recursos financieros utilizados en la construcción, adquisición y mejoramiento de vivienda. Y pues sí, tienes toda la razón. En el 2019, Eduardo, la cuenta satélite de la vivienda nos indicaba que la aportación del sector vivienda al PIB era del 5.9%, y ahora ha disminuido al 5.8%. Esto es, en el 2020, el PIB del sector de la vivienda tuvo una caída muy importante. Hay que recordar que la caída general de la economía del valor bruto agregado, que es muy parecido al PIB, fue del 7.9%. Esto es, la economía cayó 7.9%, pero el sector vivienda cayó 9.1%. Y de manera muy interesante, Eduardo, el sector que más cayó dentro de la economía fue el sector de la autoconstrucción. Hay que recordar que el sector de la vivienda tiene también autoconstrucción y autoproducción, pero la autoconstrucción, que hay que recordar que en México casi 7 de cada 10 viviendas edificadas son por el sector de la autoconstrucción, fue el que más cayó, el de la autoproducción de vivienda. Esto es, la gente con la encerrona del COVID dejó de autoproducir vivienda, muy seguramente, Eduardo, por el miedo a perder su empleo o a no tener ingresos después de la recuperación del COVID. Ahora, dentro de esta masa del sector de la vivienda, la parte más importante es el de la edificación de la vivienda, que es casi el 65% del 100%, el 65% de la aportación al PIB que viene de la edificación, y el otro sector que es muy importante es el del uso efectivo de la vivienda, que incluye cosas como el alquiler o la administración de bienes raíces, que son casi el 29%, y eso explica la gran parte del sector de la vivienda. Hay una caída muy importante en un sector que es importantísimo, y hay algunas actividades, por ejemplo, la ampliación de vivienda cayó de poco más de 64,000 millones a 48,000. La construcción de la vivienda cayó de poco más de 42,000 millones a 26,000. La remodelación de vivienda... Estás hablando de caídas del 40, 30 y tantos %. Es correcto. Dentro del indicador general, que cayó del 5.9 al 5.8% del PIB, ya al interior los más afectados son los que estoy dando. Ampliación y construcción, que acabo de mencionar. La remodelación, que cayó de 32,000 a 23,000 millones. Y la renovación y rehabilitación y reforzamiento estructural, que cayó de 27,000 a 18,000 millones, Eduardo. Un gran golpe a la economía en un sector que de suyo es muy importante por el empleo que genera. Porque además generó toda esta caída un gran desempleo. Mira, sí, efectivamente, este sector que representa 5.8 de cada 100 pesos de la economía del país, tuvo una afectación muy importante en la parte del empleo, y este sector tiene un peso muy importante, Eduardo. La vivienda concentra nada menos que 79 clases de la actividad económica,
pero además comprende 9 de los 20 sectores que componen a la economía en general. Es un efecto muy importante, pero sobre todo se afectó más a las familias que menos tienen, más que inclusive al sector industrial de la vivienda. Es que cuando empezamos a analizar diferentes sectores, vemos que las caídas fueron mucho más grandes que la caída de la economía en su conjunto. Yo aquí tengo, y es un tema que mañana voy a manejar en el programa, el sector transporte. Desde el último año de la administración de Peña Nieto hasta el fin del segundo año del presidente López Obrador, se cayó casi 26% el sector transportes. O sea, que están golpeadísimos algunas partes claves de la economía que van a tardar mucho tiempo en recuperarse. Venus. Y fíjate, Eduardo, perdón por la interrupción, este sector del transporte es muy parecido al de la vivienda, porque el transporte también pesa más o menos el 5.8% de la economía y efectivamente tuvo un gran impacto también. Durísimo. Venus. Sí, es que con estos números que nos está dando aquí José Luis, más que una caída es un azotón brutal, ¿no? O sea, ¿cómo se levanta un sector después de eso? Y la pregunta que quisiera hacer a José Luis, después de estos números tan duros, ¿cuáles son las perspectivas para el siguiente año? La perspectiva es favorable porque lo que generó la principal caída que mencionaba yo es precisamente del subsector de autoproducción de vivienda, más que en la parte industrial de la vivienda, que también sufrió una caída, pero ya si seguimos en semáforo verde, es un poco el supuesto de mi comentario, Venus, si seguimos en semáforo verde, seguramente en el 2022 sí habrá una recuperación dentro de este sector de manera muy importante. Pero no a los niveles del 2018-19. A los niveles del 2019 sí, Eduardo, no a los del 18. Bien. Ángelo. La construcción es un pulmón de la economía, tanto la inversión privada como la inversión pública, y por supuesto el tema de la vivienda es fundamental. Y yo creo también que está relacionada con la confianza del consumidor. Es decir, las personas van a invertir en su vivienda, en una ampliación, en una construcción, en un cambio de vivienda, en la medida que se sientan confiados en que sus ingresos y su nivel de gasto va a tener un poco de equilibrio. Entonces, ese es el reto. El reto es que si no captamos confianza de los consumidores, vamos a seguir en el rezago de la construcción, y la construcción ayuda en todo, como bien lo decía. Acabas de decir algo que es bien importante. Un amigo mío me platicaba el otro día, me faltan 3 años para pagar la hipoteca de mi casa. Le dije, pues, ¿qué? ¿Llevas qué? 17 años. Me dice, no, ¿qué va? Yo confié en el gobierno de Zedillo. Compré mi casa en el gobierno de Salinas. Compré mi casa en el 94 a un crédito de 20 años que haber acabado de pagar en 2014. Nada más que se atravesó el error de diciembre, las UDIs y todos los desastres económicos, y una hipoteca de 20 años se le convirtió en una hipoteca de 30 años con todos los costos que esto implica. O sea, confianza. Dice, no debería haber confiado. Le dije, pues sí, pero ya ni modo. A ver, José Luis, nos queda poco tiempo. Después de la manufactura y el comercio sigue el sector de la vivienda, y la vivienda es el 55% de la actividad de la construcción. Muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.